Bueno, bienvenida a otro webinar, es decir, un seminario por la web, por el internet, y hoy vamos a hablar de las muletillas. Por eso vengo ya con las muletas. Las muletillas, ¿exactamente qué son? Eso es lo que vamos a hablar hoy en nuestro webinar. Yo soy Alan Graham, de parte del equipo de Hagamos Radio de HCJB Voz Global. Las muletillas. A veces, no. Esas son las muletillas, que realmente es algo que impide que podamos comunicarnos bien con nuestro oyente. Vamos a hablar de diferentes tipos de muletillas y, más importante, vamos a hablar de cómo eliminar las muletillas de nuestro lenguaje radiofónico. Pero antes, quiero recordarte que el equipo de Hagamos Radio, de HCJB Voz Global, está aquí para servirte. Y queremos servirte en tu ministerio, este ministerio que Dios te ha dado a ti con las comunicaciones a través de la radio. Te invitamos a que te comuniques con nosotros, por favor, por correo electrónico, hagamosradio@hcjb.org. hagamosradio@hcjb.org. Y si te interesa, tú puedes tener una copia de esta PowerPoint que estamos usando hoy. Simplemente escríbenos y pídelo a hagamosradio@hcjb.org. Hace unas semanas hablamos del lenguaje radiofónico, es decir, nuestro vocabulario y nuestra manera de hablar con la audiencia. Lo que vamos a ver hoy está vinculada con este tema y se trata de las muletillas que usamos y cómo eliminarlas de nuestra manera de pensar y hablar. Y queremos reconocer el trabajo de Tommy Kramer, un colega en los Estados Unidos que ha trabajado mucho en este aspecto. Muchas gracias a Tommy Kramer. Voy a darle la dirección de él, es www.tommykramer.net. Vamos a verlo otra vez a terminar nuestro webinar hoy. Pero él ha preparado mucha información que vamos a ver hoy en este tema de las muletillas. También nos pueden encontrar en Facebook, facebook.com/hagamosradio. Muletillas. ¿Qué son muletillas? Ya hablamos de estas palabras como no, así es, pero ¿por qué las llamamos muletillas? Estamos usándolos para llenar espacio. Creo que realmente a nosotros no nos gusta el silencio cuando estamos hablando. Entonces, llenamos este espacio mientras estemos pensando con esos sonidos, que son sonidos que realmente distraen o que afectan nuestra comunicación con el oyente. Y la verdad, yo tengo miedo haciendo este webinar hoy. Creo que más miedo que en los otros que hemos hecho, porque yo sé que voy a tener algunas muletillas y yo no quiero que tú las escuches. Pero sí es a veces parte de nuestra manera de comunicarnos y tenemos que trabajar muy duro para eliminar esas muletillas de nuestro vocabulario, de nuestra presentación cuando estamos en el aire. O tal vez en la iglesia un domingo y el pastor o otra persona está hablando desde el púlpito y mientras vaya pensando está emitiendo alguna de esas muletillas. Fíjate este domingo en la iglesia, si no puedes darte cuenta de algunas. Yo me acuerdo en mi primer trabajo en la radio, y no te olvides, yo comencé en la radio más o menos en los mismos tiempos, la misma temporada, cuando andaba Moisés
por la tierra. Entonces, muchos años atrás, mi director de programación, Rafael, como mi segundo día de trabajo, me invitó a su oficina. Y yo pensé, recién comienzo, ya me van a despedir. Y él me dijo algo que ha sido esencial para mi trabajo honorario. Me dijo, Alan, deja de pensar con la boca abierta. Deja de pensar con la boca abierta. Eso es cuando salen las muletillas, porque no hemos pensado lo que vamos a decir todavía, y llenamos este espacio, llenamos este silencio, y por eso tenemos las muletillas. Pero vamos a trabajar hoy para ya eliminarlas de nuestro vocabulario. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son algunas otras muletillas que tal vez tú puedes pensar o tal vez has escuchado? Quiero que evalúes cuando estás escuchando a una persona en la radio, cuando estás escuchando a una persona que está haciendo una presentación pública. Fíjate en las palabras o frases que una persona está repitiendo bastante. Algo que hacemos muchas veces en las oraciones, tanto al aire como en la iglesia, es repetir ciertas palabras como Señor. Vamos a decir algo, Señor, venimos ante ti este día, Señor, para pedir tu presencia, Señor, con nosotros, Señor. Cuando estás hablando con tu amigo, ¿vas repitiendo su nombre tanto? Digamos que estoy hablando con un amigo Samuel, y yo le digo, bueno Samuel, gracias por venir hoy día, Samuel. Samuel, qué chévere que tú estés con nosotros hoy. Samuel, quiero preguntar, no lo hacemos, ¿no es cierto? Pero a veces en las oraciones o cuando estamos al aire, usamos esas palabras, y son palabras lindas, ¿no? La palabra Señor, la palabra Dios Padre, es bueno. Pero cuando repetimos en una manera que no es natural, llega a ser esta muletilla. Entonces, la muletilla es cualquier cosa que repetimos constantemente que realmente no contribuye a nuestra comunicación con el oyente. Quiero que pienses un momento, ¿cuál es la muletilla que menos te gusta? ¿O que más te molesta? Y otra pregunta, ¿cuál es la que más dices tú? ¿Tienes una muletilla que usas bastante? Sabemos entonces que necesitas trabajar para eliminar esto de tu vocabulario. Ejemplos de muletillas. Palabras o sonidos que realmente no tienen sentido y que no son necesarios. Podemos pensar en frases como así es o claro que sí. Termina de hablar un compañero en el estudio y nosotros, en vez de comenzar de decir lo que nosotros queremos decir, respondemos con, claro que sí. No, así es, definitivamente. Pero son palabras que no contribuyen a lo que estamos diciendo. Entonces, no vamos a decirlos. ¿De acuerdo? La innecesaria repetición de ciertas palabras y frases. Como ya les dije, algunas cosas como así es, claro que sí, definitivamente. Vamos a eliminar estos para poder comunicarnos mejor. Otro ejemplo, nuestra manera de hablar que a veces con una voz fingida o mi voz radial. Y peor, con risas fingidas. Pero tranquilo, porque sabemos que ese sí hay como cambiar. Y tal vez tú no te das cuenta que estás haciendo esto con una voz fingida, con risas fingidas, pero no te preocupes. El oyente sí se da cuenta. Él sabe cuando no estamos hablando en una manera natural. Por ejemplo, ¿quieres ver o quieres escuchar una voz radial? Buenos días, aquí estamos hablando de ejemplos de muletillas. Yo quiero que tú mejores tu manera de comunicarte con tu oyente. ¿Es natural? Para nada.
Y sobre todo, si nosotros en emisoras cristianas, emisoras donde queremos comunicar el amor de Dios, el perdón de Dios, la presencia de Dios, deberíamos hacerlo en una manera natural. Lo que hizo Jesús en la cruz fue 100% natural, nada fingida. Entonces nosotros, para tener el derecho de hablar de las cosas de Dios, necesitamos hacerlo en una manera natural, una manera transparente con nuestros oyentes, nada fingida en ningún momento. Otros ejemplos: leer en vez de comunicar. Cuando estábamos comenzando, les dije algo de hace 2 semanas cuando hicimos el webinar de lenguaje radiofónico. Yo tenía escrito. Espero que no haya sonido como estaba leyendo, pero aquí es como podría hacerlo si quiero hacerlo leído. Hace unas semanas hablamos del lenguaje radiofónico, es decir, nuestro vocabulario y nuestra manera de hablar con la audiencia. Lo que vamos a ver hoy está vinculado con este tema y se trata de las muletillas que usamos y cómo eliminarlas de nuestra manera de pensar y hablar. Una manera leída. Y se dio cuenta. A veces, eso es como presentamos la lectura bíblica al aire. No damos vida a lo que estamos diciendo. Entonces, yo hice de esta manera. Hace unas semanas hablamos del lenguaje radiofónico, es decir, nuestro vocabulario y nuestra manera de hablar con la audiencia. Lo que vamos a ver hoy está vinculado con este tema y se trata de las muletillas que usamos y cómo eliminarlas de nuestra manera de pensar y hablar. ¿Puedes notar la diferencia? Espero que sí, porque si no, yo necesito terminar este webinar y practicar antes de seguir. Otro ejemplo de las muletillas. Hacer preguntas en vez de expresar enunciados. Un ejemplo. Con mi audiencia o en la radio, yo digo, ¿qué te parece si hacemos un concurso en este momento para que puedas ganar un nuevo CD de tal grupo? Bueno, la respuesta del oyente es, me parece bien, entonces hagámoslo. Pero ¿por qué usar esta expresión, ¿qué te parece? O hablamos con la otra persona que está en el estudio con nosotros y decimos, Rosa, ¿qué te parece si escuchemos música? Bueno, me parece bien, somos una emisora de música, deberíamos estar escuchando música. Usamos preguntas para cosas que son obvias. Entonces, este llega a ser una muletilla. En vez de decir algo como, tenemos nueva música del grupo fulano de tal, escuchemos en este momento la canción y después ponemos la música. En vez de todas esas cosas que tenemos que hacer para presentar la cosa, vamos directamente al grano. Hacer preguntas en vez de simplemente expresar lo que queremos decir. Otra muletilla es cuando tenemos mucho bla, 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 bla en la radio. Hablar sin fin. ¿Has estado escuchando la radio en algún momento y ya quieres decir al locutor, al productor, ya, cállate, pon la música? Si nuestro oyente llega a este punto de estar frustrado con nosotros, esta persona tiene el control, va a decir chao, chao, y ya hemos perdido un oyente. ¿Por qué hablamos sin fin? Porque no hemos preparado lo que vamos a decir y vayamos pensando mientras estemos hablando, y es una muy buena manera de perder la audiencia. Cuando abrimos el micrófono, tenemos que saber lo que vamos a decir, decirlo, callarnos y poner la música. Espero que me entiendas. Hablar sin fin. Y otro ejemplo de las muletillas es el uso de las mismas frases, como yo prefiero decir, como un vocabulario limitado. Yo me acuerdo que
En mis primeros años en la radio, al escuchar mis programas, me di cuenta de ciertas frases que siempre usaba. No les voy a dar ejemplos porque es en inglés, entonces no nos sirve acá. Pero al escuchar nuestros programas, vamos a darnos cuenta que sí hay ciertas palabras, ciertas construcciones o frases que usamos constantemente. Esto llega a perder el sabor. Imagínate un plato de comida. Y si tú tienes que comer este mismo plato todos los días, aunque sea uno de tus platos favoritos, ya pierde un poco del gusto, ¿no es cierto? Entonces, la misma cosa, si no buscamos frases frescas, cosas nuevas para poder expresarnos, entonces perdemos esta habilidad de poder comunicarnos en una manera creativa, una manera fresca. Así es, ¿no? Claro que sí, definitivamente, ¿no? Ejemplos de las muletillas. Otros ejemplos, el lenguaje religioso, o como nosotros estamos diciendo muchas veces, el hermaneo. Y ese sí es un gran problema para nosotros en las emisoras cristianas, de usar palabras repetidamente, pero el oyente, y sobre todo un oyente que todavía no conoce a Cristo, no puede entender. Otra vez, es parte del lenguaje radiofónico, pero llega a ser parte de las muletillas en la radio. ¿Puedes pensar en algunos ejemplos? ¡Aleluya! Ya pensaste en uno. ¡Gloria a Dios! Sí, otro ejemplo. ¡Amén, hermano! Ya me entiendes. Muletillas religiosas o cristianas que también usamos, que pierda realmente el sabor porque tenemos este vocabulario limitado. Vamos a ver algunas otras cosas muy rápido. Uno es el de no usar un lenguaje cotidiano. Tratamos de usar tal vez un vocabulario un poco más elevado para mostrar que sí, yo he estudiado, pero si este vocabulario me impide hablar con mi oyente, me impide comunicarme bien con mi oyente, entonces no es un vocabulario que necesito usar en la radio. Porque mi responsabilidad es comunicarme, no solamente hablar. Entonces, piensa bien en las palabras que estás usando. Asegúrate que es un vocabulario cotidiano para poder comunicarte bien con tu audiencia, con tu oyente. Hace un año estuve en Liberia, en el oeste de África, y estábamos alistando de lanzar una nueva emisora en la universidad donde estaba enseñando. Hicimos una encuesta en la comunidad, y al hacer esta encuesta nos dimos cuenta que la mayoría de la audiencia no tenía una educación pasado el 6º grado, es decir, solamente la primaria. Aquí ya tenemos estudiantes en la universidad que van a preparar programas para esta audiencia. ¿Pueden usar un vocabulario a nivel universitario? Para nada, porque si no, usamos palabras que nuestra audiencia no va a entender. Entonces, tuvimos que cambiar mucho de la programación, la manera de expresarnos para comunicarnos con nuestra audiencia, usando un lenguaje cotidiano. También el orden que usamos para decir las frases, o como dicen los jóvenes hoy en día, hablar con flow, para que haya una lógica en la transición de un aspecto de nuestra comunicación a otro. Por ejemplo, podemos decir, el teléfono que puedes llamar es el 04-258-2494. Yo preparo el escenario, preparo para que la persona esté pensando en un número telefónico. O digo, o nuestro sitio web, y después hagamosradio.org. Pero yo simplemente entro y da números como, puedes comunicarnos al 04-258-2494, hagamosradio.org o en facebook.com/hagamosradio. Mucha información, he hablado,
pero tal vez no me he comunicado porque no preparé mi oyente para poder recibir la información. Nuestra manera de organizar o no organizar una intervención entre la música también puede afectar y puede llegar a ser como una muletilla. Que afecta mi manera, la efectividad que yo tengo para comunicarme con mi oyente. Al abrir el micrófono, tú sabes lo que vas a decir, lo que no vas a decir, el orden que vas a usar para hablar y después terminar la intervención y regresar a la música. Te va a dar como una chispa, una manera de comunicarte realmente como nunca habías comunicado antes con tu oyente. El oyente va a notar la diferencia, va a estar más conectado con tu programa, tú vas a disfrutar aún más el tiempo frente al micrófono, vas a disfrutar más este ministerio que Dios te ha dado. El último ejemplo de las muletillas que tenemos es no tener flexibilidad. ¿Cuántas veces hemos estado tal vez con otro locutor, otro productor, y por una razón u otra necesitamos cambiar lo que estamos haciendo? Y la persona, no, tenemos que hacerlo de esta manera. Necesitamos flexibilidad porque sabemos que, y esa es la ventaja, creo yo, en la radio, es que nosotros podemos movernos mucho más rápido que otros medios. Podemos responder a las cosas que están haciendo. Y cuando no tenemos flexibilidad, cuando no estamos preparados, llenamos este espacio con las cosas que estamos pensando en el momento porque no hemos dado la apertura a la flexibilidad. Ya para terminar, hemos hablado de diferentes ejemplos de las muletillas. Y si seguimos usando esas muletillas, ¿qué va a hacer nuestro oyente? Va a decir chao, va a cambiar el dial, va a buscar a otra emisora. Porque no hemos hablado con esta persona, no hemos dado muchas cosas que llegan a ser como interferencia para que esta persona pueda seguir con nosotros. Entonces, ¿cómo podemos eliminar esas muletillas? Algunos puntos que quiero que tú anotes. La primera, y eso es lo que hablé cuando estuve hablando del lenguaje radiofónico, voy a repetirlo hoy. Voy a decirlo tantas veces hasta que llegue a ser una muletilla mía, pero es escuchar tu programa. Hacer una grabación y escucha tu programa. Ya tienes que sufrir de la misma manera que tu oyente si tienes esas muletillas. Es difícil escuchar tu propio programa. Yo sé cuando yo escucho, a veces cuando tengo que escuchar esos webinars, digo, híjole, ¿por qué hice esto? Pero es muy necesario para que nosotros podamos darnos cuenta de las cosas que tienen que cambiar. Las cosas que necesitamos eliminar de nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos. Entonces, te invito, te animo, te ruego que escuches tu propio programa para que puedas anotar las cosas que hay que cambiar. Tú eres un buen comunicador, tú puedes ser aún mejor. Y la mejor herramienta que tú tienes para hacerlo es esta de escuchar tu propio programa. También la necesidad de planificar bien y ensayar lo que tú vas a decir. Antes de abrir el micrófono, tú sabes, como ya mencioné hace un momento, tú sabes lo que vas a decir, el orden que vas a usar para decirlo. Tú sabes cuando ya has terminado y vas a ir a la música otra vez. No vamos a estar ya dando vueltas y vueltas tratando de llenar este espacio con las muletillas. Quiero que pienses en un actor que entra al escenario del drama. Sale al escenario, comienza a decir
y después hace una pausa y va a su guión o su libreto para recordarse lo que iba a decir. No es así. El actor, al entrar al escenario, ya ha memorizado, ya ha preparado, ya ha ensayado. Nosotros, como comunicadores, creo que somos las únicas personas en una presentación pública que muchas veces no ensayamos antes de hablar. O pensar tal vez en un doctor. Tú vas al doctor, tú vas al cirujano. Y al llegar al cirujano, él dice, necesitas tal cirugía. Nunca he hecho esto antes. Vamos a ver qué tal es. No vas a volver a esta persona. Vamos a ir a un profesional que ya se ha preparado, que ya ha practicado. Nosotros somos comunicadores profesionales. Tenemos que hacer la misma cosa. Tenemos que ir preparados para lo que vamos a decir. Usamos muletillas cuando no sabemos a dónde vamos y cuando no hemos planeado bien. Mientras vayamos pensando, llenamos el espacio, ese silencio, con las muletillas, porque no hemos preparado bien y no sabemos dónde vamos. Un solo pensamiento o tema por intervención. No queremos que nuestro oyente pierda su tiempo. Otra vez, es parte del lenguaje radiofónico, cuando hablamos, por ejemplo, de dar muchos números o mucha información a la vez. Estoy llenando espacio que no necesito llenar. Pensar lo que voy a decir, decirlo bien, callarme y regresar a la música. Ir al grano. Esa es otra cosa que como en las emisoras cristianas tratamos de dar vuelta para preparar o presentar un tema en vez de ir directamente al grano. Por ejemplo, si estoy en la radio, tengo un entrevistado conmigo, estoy hablando de un tema. Ya termina la música, yo puedo decir algo como HCJB 89.3, estamos hablando de la mejor manera de pasar un día feriado con tus hijos. Y después seguimos hablando. Entonces hemos reestablecido el escenario para que la persona sepa de lo que estamos hablando. Rápidamente di la identificación de la radio y la frecuencia y ya estoy hablando del tema. No tengo que dar vueltas para hacerlo. O si estamos con un entrevistado, sale la música o termina la música, yo digo HOXO 101.3. Estamos charlando con la señora Juanita Díaz sobre ideas para ayudar a sus niños con sus deberes. Juanita, ¿qué es el próximo punto que quieres compartir con nosotros? ¿Ve cómo hice todo? Identificación de la radio, la frecuencia, identifiqué a mi entrevistada, el tema y la próxima pregunta. Y todo rapidito, todo en menos que 10 segundos. Entonces, ir al grano. Decir algo una sola vez, sin resumir ni repetir. En la radio cristiana, o cuando no estamos preparados, siempre tratamos de ir repitiendo cosas. Esto llega a ser la muletilla. Entonces, podemos resumir, pero no tenemos que decir todo 2 veces. También es bueno variar el orden que estamos dando la información para que no llegue a ser una muletilla. Si siempre digo el nombre de la radio, tal vez el eslogan de la radio y la frecuencia de la ciudad, la misma manera cada vez, este llega a ser la muletilla. Entonces puede ir variando para dar algo creativo, dar algo fresco. Abrazar la brevedad. No tenemos que ir dando un montón de información cuando puedo decirlo una sola vez o tal vez con una sola palabra. Cuando estamos en la radio, no desperdiciemos ni una sola palabra de lo que estamos usando. Y Tommy Kramer, como yo mencioné, que preparó mucho del material que estamos usando en este webinar, siempre anima a los locutores a los cuales está asesorando, tomar la primera salida. Si has dicho todo, cállate, pon la música,
Sal de esta intervención en vez de ir largándolo. Tomar la primera salida. Y una charla entre amigos es lo que queremos procurar en nuestra comunicación con nuestro oyente. Si tú estás hablando con tu mejor amigo, no estás llenando un montón de espacio con palabras que son innecesarias. Adaptemos esta misma actitud, esta misma idea cuando estamos en la radio, cuando estamos hablando con nuestra audiencia, estamos hablando con nuestros mejores amigos. Usamos este mismo sentir de una conversación y eso nos va a ayudar a eliminar muchas de las muletillas. Y la última cosa, igual como hemos hablado en perfil del oyente, hablamos en lenguaje radiofónico, tienes que conocer a tu oyente. Haces esto a través de diferentes investigaciones. Tienes que conocer a esta persona lo que quiere y lo que no quiere para poder comunicarte de la mejor manera con él o con ella. Nuevamente, gracias por habernos acompañado hoy en este webinar. Aquí en HCJB Voz Global somos el equipo de Hagamos Radio y estamos aquí para servirte. De hecho, tenemos varios videos disponibles en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/hagamosradio. También tenemos otros temas que hemos tratado en esos webinars anteriores: levantamiento de fondos, lenguaje radiofónico y el perfil del oyente. Puedes encontrar todo en facebook.com/hagamosradio. Estamos aquí para servirte. Estamos aquí para ayudarte a ser el mejor comunicador que tú puedes ser para la honra y para la gloria de Dios en la emisora donde tú estás trabajando, donde tú estás ministrando. Entonces, comuníquete con nosotros si quieres más información. hagamosradio@hcjb.org. Y hay temas en los cuales te podemos servir. Cuéntanos con tu email hagamosradio@hcjb.org. Gracias a Tommy Kramer por la información que él nos ha proporcionado y también por este asesoramiento que ha hecho con miembros de nuestros equipos. También yo quiero agradecer a Lauro Castro, el productor ejecutivo de esa serie de webinars. Y, sobre todo, gracias a ti por acompañarnos hoy. Y, obviamente, gracias a Dios por permitirnos servirle a través de los medios cristianos. Un buen día, muchas bendiciones y un fuerte abrazo desde Quito, Ecuador. Hagamos Radio. Estamos aquí para servirte en tu ministerio.